En 2014, unas gemelas desaparecieron de sus camas sin dejar rastro. 5 años después, su cámara reveló lo que realmente ocurrió esa noche. Melissa nunca fue de tomar muchas fotos, pero aquella tarde de verano parecía especial. El sol se filtraba por las ventanas de su casa en el norte del estado de Nueva York, iluminando a sus hijas de 14 años, Hannah y Sophie, que bailaban descalzas en la sala. Siempre habían sido inseparables, como solo las gemelas pueden serlo. Daniel, el padre, las observaba desde el estante con una vieja videocámara en mano. Había llegado de trabajar, aún con el uniforme, pero se agachó para abrazarlas. Melissa capturó el momento con la cámara rosa que Hannah había pedido para su cumpleaños. Sería una de las últimas fotos de las niñas. Esa noche fue tranquila. Las niñas se acostaron a las 10. Hannah con su pijama verde de gato, Sophie con su peluche favorito. Compartían habitación al final del pasillo, con la puerta entreabierta y la ventana apenas abierta para dejar entrar la brisa. Melissa las besó. Daniel entró después y les susurró algo que las hizo reír. Luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente ya no estaban. No había señales de entrada forzada, ni lucha, ni huellas. Solo camas desordenadas y un silencio que nunca abandonaría la casa. Melissa gritó al descubrirlo. Daniel corrió descalzo por la calle llamándolas. En minutos llegaron la policía, detectives y luego el FBI. Nadie había visto ni oído nada. No hubo llamadas, notas, amenazas, nada. Esa misma noche el caso ya era noticia nacional. El pueblo de Stillfield jamás volvió a dormir igual. 5 años después, el FBI reabrió el caso. Dos agentes, Ramírez y Keller, se sentaron con Melissa. En la mesa estaba la cámara rosa. Al revisar un video, vieron a las niñas hablando en la oscuridad. Mencionaban a un hombre. Ramírez preguntó si Melissa lo había visto antes. No, respondió ella. Pensé que las pilas estaban muertas. La guardé con sus juegos. Cuando preguntaron por David, Melissa explicó que era su exesposo, del que se había divorciado en 2015. No sabía dónde vivía, tal vez en Colorado. También mencionó a un antiguo amigo de él, Stephen Granger, alguien que siempre le había provocado desconfianza. Vivía en Portland. Esa noche Melissa no pudo dormir. Recordaba el video, la risa nerviosa de Hannah, la mirada asustada de Sophie, cómo se acercaban entre sí al hablar del hombre. Alguien las estaba observando, alguien real, alguien que conocía a David. Fue a su antigua habitación y se sentó en la cama de Hannah. Murmuró, voy a descubrir qué les pasó. Lo juro, en Washington, el caso resurgió dentro del FBI. Antes lo habían considerado una tragedia sin pistas ni sospechosos. Pero ahora había un video. Ramírez solicitó viajar a Portland. Granger tenía un pasado legal leve, pero había sido mencionado en investigaciones federales antiguas. No era inocente, pero tampoco culpable. Aún. Melissa, por su parte, revisó cajas viejas de David en el ático. Entre papeles y álbumes halló una libreta negra. Dos notas llamaron la atención. 14 de abril de 2014. SG dice, tranquilo, él se encarga, sin cabos sueltos. 22 de abril de 2014. Desaparecidas. No puedo respirar. Envió fotos a Ramírez. La respuesta fue inmediata. No se lo muestres a nadie. Estamos en ello. Al final de esa semana, localizaron a alguien con el nombre de David. Había estado en una clínica de rehabilitación en Denver en 2016. Salió en 2017 y desde entonces no había rastro. Sin dirección, redes ni actividad bancaria. Ramírez voló a Denver. Una enfermera lo recordaba. Reservado, tembloroso al dormir, preguntaba si habían encontrado a una niña o niñas. Mientras tanto, en Portland, los agentes vigilaban a Granger. Trabajaba con contratos de construcción usando distintas empresas, cambiaba de dirección constantemente. Pero algo les llamó la atención. Una chica adolescente, rubia, lo visitaba cada semana. Parecía familiar. Tomaron fotos, hicieron un reconocimiento facial. Los resultados preliminares fueron inconclusos. Pero cuando Melissa vio las fotos, dejó caer su taza de té. Es Sophie, susurró. Melissa no había hablado con el FBI desde 2015, cuando el caso se declaró oficialmente cerrado.
Recordaba al último agente que lo había llevado, un hombre tranquilo, de mediana edad, llamado agente Collins, quien le prometió mantener el expediente abierto por si acaso. Pero a finales de ese año, las llamadas cesaron. Los correos no obtuvieron respuesta. Todos habían seguido con sus vidas. Todos, menos ella. Cuando llamó nuevamente en 2019, no esperaba que a nadie le importara. Pero alguien sí se preocupó. La agente especial Kayla Monroe, de unos 40 y pocos años, astuta, directa, apareció en la puerta de Melissa a la mañana siguiente, con una libreta en la mano. Se sentó al borde del sofá mientras Melissa reproducía el video, con la vieja cámara temblando entre sus dedos. Monroe no habló durante un largo rato después. Simplemente pidió una copia del video. Luego comenzó a hacer preguntas. ¿Quiénes eran las personas a las que se referían tus hijas? Melissa se frotó los ojos. Decían que era alguien que hablaba con David, mi exesposo, pero no sé quién. ¿Conocías a alguien con quien David pasara tiempo en esa época? Melissa asintió lentamente. Tenía algunos amigos cercanos, pero uno en particular, Steven Miller. Eran como hermanos. Venía a casa todo el tiempo. ¿Steven se comportó alguna vez de forma extraña con tus hijas? Melissa dudó. No porque tuviera dudas sobre la respuesta, sino porque le costaba decirlo en voz alta. Number siempre fue amable, educado, quizá demasiado educado ahora que lo pienso. Monroe tomó notas en silencio. Necesitamos una lista completa de las personas con las que David se relacionaba, y también nos gustaría llevarnos la cámara. Por supuesto, respondió Melissa. Monroe se levantó del sofá. Señora Hill, no quiero darle falsas esperanzas, pero este video es suficiente para reabrir el caso oficialmente. Melissa se aferró al cojín del sofá. Por primera vez en años algo se movió dentro de ella. No era alegría, no aún, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. Durante las semanas siguientes, la agente Monroe y su equipo volvieron a interrogar a todos los involucrados en la investigación original. Vecinos, profesores, amigos, familiares. No surgió nada nuevo. Nadie recordaba algo extraño. Ni coches, ni desconocidos, ni ruidos fuera de lo común. La pista seguía tan fría como siempre, excepto por el video. Las niñas mencionaban a un hombre que a veces hablaba con papá. Melissa se quedó pensando en esa frase durante horas. Se reproducía una y otra vez en su cabeza. Empezó a recordar cada momento de los meses previos a abril de 2014. Cada vez que alguien tocó la puerta, cada visita que David había recibido, Steven se repetía en su mente. Estaba en casa más que cualquiera de los otros amigos de David. Siempre traía algo, una botella de vino, un juego de mesa nuevo, incluso una vez un dron con cámara para las niñas. Melissa recordó que Sophie se negó a salir aquella tarde. Dijo que no le gustaba cómo Steven las miraba mientras jugaban. Melissa no le dio importancia en ese momento. Steven era raro, sí, pero no peligroso. Ahora ya no estaba tan segura. Llamó a la agente Monroe. Creo que deben investigar a Steven. Cuando Monroe revisó el expediente de Steven, era escueto. Unas pocas infracciones de tránsito menores. Una denuncia de acoso de una excompañera de trabajo que no prosperó. Se había mudado fuera del estado en 2016. Supuestamente trabajaba como contratista independiente en Arizona. Sin familia, sin antecedentes penales. Pero un detalle sobresalía. Su esposa había muerto en 2013, en un accidente automovilístico. Vehículo único. Sin testigos. Melissa ni siquiera sabía que él había estado casado. Monroe ordenó una verificación de antecedentes y solicitó todos los archivos policiales relacionados con el accidente. Había algo en la imagen de hombre intachable que no le cuadraba. Mientras tanto, el equipo del FBI solicitó los registros telefónicos de Steven de 2014. Tardaron semanas en conseguirlos. Y durante ese tiempo ocurrió algo más. Melissa comenzó a recibir cartas anónimas por correo. La primera llegó en un sobre blanco, sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito a máquina. Dentro, una foto impresa de las gemelas, claramente tomada de su antiguo perfil de Facebook, y 3 palabras debajo. Ya es tarde. Melissa dejó caer el papel como si quemara. Al día siguiente llegó otra carta. Esta vez estaba escrita a mano, con tinta azul sobre una hoja de cuaderno.
Nunca fueron tuyas para proteger. Llamó de inmediato a la agente Monroe. Ella envió a un agente para recoger las cartas y pidió un análisis forense. Pero no había huellas, ni ADN. Las cartas probablemente fueron entregadas a mano. Alguien local. Alguien que sabía que Melissa aún vivía en esa casa. La sincronización era demasiado precisa. ¿Steven sabe que reabrimos el caso?, preguntó Melissa. Monroe asintió. Lo sabrá, especialmente si aún sigue las noticias. Tu historia volvió a salir en los medios cuando reclasificamos el caso. Melissa sintió náuseas. Entonces sabe que estamos cerca. Y entonces, una noche, escuchó algo. Era casi medianoche. Melissa se había quedado dormida en el sofá. La televisión aún parpadeaba. Un ruido la despertó. Suave, metálico. Un clic. Se levantó y revisó la puerta trasera. Seguía cerrada con llave. Entonces lo notó. La cortina del cuarto de las gemelas se movía. Caminó por el pasillo, con el corazón desbocado. La ventana estaba cerrada, pero la malla había sido removida. Estaba en el suelo, ligeramente inclinada. Llamó a la policía una vez más. Cuando Monroe llegó al día siguiente, no lo suavizó. «Te está vigilando», Melissa asintió, entumecida. «¿Tienes un lugar seguro al que puedas ir?» «No voy a dejar esta casa». Una semana después, el FBI consiguió lo que necesitaba. Los registros telefónicos de Steven de 2014 revelaban múltiples llamadas nocturnas al número de David durante las semanas previas a la desaparición de las niñas. Algunas duraban más de una hora, otras apenas 20 segundos. Una fue registrada a las 3:12 de la mañana, la noche antes de que las niñas desaparecieran. También encontraron algo más, un correo enterrado en un servidor de respaldo. Era de David a Steven, con fecha 4 días antes de la desaparición. Decía: «Tenemos que hablar. Vi lo que hiciste. Si no dejas de venir, te juro por Dios que iré a la policía». Las manos de Monroe temblaban mientras lo imprimía. David lo había sabido, y no hizo nada. O quizá lo intentó. El estómago de Melissa se hundió al leer el correo. Su tristeza se transformó en rabia. Miró a Monroe directamente a los ojos. «Encuéntrenlo. Encuentren a Steven». Monroe asintió una sola vez. «Lo haremos». Había algo extraño en él, solo que no sabían cuán extraño. Melissa no había dormido la noche después de ver el video. Ni siquiera se había movido. Tenía los ojos rojos, resecos de tanto llorar y de reproducir el clip una y otra vez. Cada respiración de Hannah en esa grabación, cada mirada nerviosa que Sophie dirigía hacia algo fuera de cámara, se sentía como un grito de auxilio, congelado en el tiempo. A las 7 de la mañana ya estaba en su auto. La cámara iba en una bolsa Ziploc a su lado, sellada y envuelta en una toalla, como si pudiera romperse si el viento soplaba mal. No fue a la estación local, no esa vez. Condujo directamente hasta la oficina del FBI en Portland. Entró pálida, temblorosa, con el cabello despeinado, y preguntó por la agente Colleen Reyes, la que había trabajado en el caso años atrás. Cuando Reyes vio a Melissa, algo cambió en ella. No vio a una mujer rota suplicando atención. Vio a una madre con un propósito. Melissa colocó la bolsa sobre la mesa como si contuviera las voces de sus hijas. Y así era. Reyes trajo técnicos. El video fue analizado cuadro por cuadro, buscando pistas ocultas, metadatos, cualquier posible manipulación. Estaba limpio, genuino. Filmado tarde en la noche del 21 de abril de 2014. Y lo más escalofriante, el video nunca había sido subido ni copiado. Solo existía en esa tarjeta de memoria. Eso significaba que si alguien la había tomado, ni siquiera sabía que estaba allí. «Sigue apareciendo. A veces habla con papá», dijo Melissa citando a las niñas. Reyes repitió la frase en voz alta, anotándola. «¿Tienes idea de a quién se referían?» Melissa tragó saliva. David tenía algunos amigos cercanos, uno en especial. Reyes levantó la vista. «¿Steven quién?» «Steven Hargrove. Fue el mejor amigo de David en la universidad. Trabajaron juntos algunos años. Estaba mucho por la casa en esa época». Reyes asintió. «Necesitaremos todo lo que tengas sobre él. Fotos, última dirección conocida, lugares donde trabajó, lo que sea».
Las manos de Melissa temblaban mientras revisaba antiguos álbumes digitales en su teléfono. Fiestas de cumpleaños, vacaciones. Ahí estaba Steven, siempre al margen, sonriendo educadamente, nunca en el centro. Pero al verlas de nuevo, algo hizo clic. Había más fotos de él de las que recordaba. Estaba en cenas, eventos escolares, incluso en la obra de teatro de la secundaria de las gemelas. En algunas fotos, su mano descansaba sobre el hombro de Hannah. No de una forma extraña, pero ahora cada gesto parecía una pista que no supieron ver. Reyes se llevó todo. Se formó un nuevo equipo de trabajo. El caso fue oficialmente reabierto y comenzó la búsqueda de Stephen Hargrove. No era fácil de encontrar. Su último negocio registrado había cerrado en 2016. La casa a su nombre había sido vendida. Los vecinos dijeron que se fue de repente, sin dejar dirección. Melissa no lo notó. Tras el divorcio, dejó de seguirle la pista a todo lo relacionado con David. La pista más reciente vino de un trastero alquilado bajo un alias desde 2017. Se pagaba en efectivo. Los agentes del FBI lo abrieron en mayo de 2019. Dentro había cajas con objetos personales, libros, cintas VHS, diarios, algunas fotos etiquetadas. Lo más perturbador, una mochila que resultaba familiar, rosa, desteñida, con un llavero que Melissa identificó como de Sophie. La mochila había sido cuidadosamente limpiada, sin huellas, sin sangre, vacía, pero el simple hecho de que estuviera allí, en un trastero vinculado a Steven, significaba una cosa. Él no era solo un nombre en un video, era parte de lo que le había ocurrido a Hannah y Sophie. Melissa fue informada por partes. Reyes era cuidadosa para no abrumarla. Estaban rastreando a Steven a través de recibos de tarjetas, matrículas de vehículos, antiguos teléfonos desechables. Sabían que seguía vivo. Lo habían visto en una gasolinera en Idaho a finales de 2018. Pero encontrar a alguien como Steven, alguien que no quería ser encontrado, no era tarea fácil. Ese verano, Melissa volvió a soñar. No eran sueños pacíficos, solo repeticiones. La voz de Hannah en el video, los ojos asustados de Sophie. La frase sobre alguien que hablaba con papá. ¿Qué sabía David? ¿Por qué no se lo dijo? Buscó a David en internet. Su nombre apenas aparecía. Sin redes sociales, sin empleos, ni siquiera un obituario. Él también había desaparecido. Entonces llegó la segunda gran pista. A principios de julio de 2019, una mujer de unos 20 años entró en una pequeña clínica comunitaria para mujeres en Salem, Oregón. Estaba pálida, retraída. No dio su nombre, pero a la enfermera que la atendió le resultó familiar. La joven pidió antibióticos y vitaminas prenatales. Prenatales. Después de que se fue, la enfermera no podía dejar de pensar en ella. Su rostro le activaba algo. 2 noches después, buscó un viejo informe de personas desaparecidas. Hannah estaba segura. La enfermera llamó a la línea de denuncias. Agentes del FBI se apresuraron a recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica. Aunque borroso, el software de reconocimiento facial arrojó un 94% de coincidencia con Hannah Pierce, la hija desaparecida de Melissa. Melissa se desmoronó al saber que su hija estaba viva, en algún lugar. Era real. Eso significaba que Sophie también podría estarlo, y que Steven estaba muy, muy cerca. El aviso puso todo en marcha. Los investigadores recorrieron clínicas, refugios, pequeños pueblos. Emergió un patrón. Hannah había sido vista antes, en Spokane, en un barrio tranquilo al norte de Oregón, siempre sola, siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera seguirla. Pero en cada avistamiento estaba más envejecida, desgastada por los años. Eso partía a Melissa en dos. ¿Dónde vivía? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no había vuelto a casa? Las preguntas atormentaban a Melissa, pero la siguiente pista respondería al menos una. O eso pensaron. Provino de un repartidor llamado Chad. Llamó al FBI tras reconocer el rostro de Hannah en un boletín. Dijo que entregó comestibles en un edificio deteriorado, 2 pueblos más allá. Una chica que se parecía mucho a la de la foto recibió las bolsas. Nunca sonrió, nunca habló. Pero lo que más recordaba a Chad era que no estaba sola. Un hombre abrió la puerta desde dentro, dijo. Calvo, tal vez de unos 50.
No dijo nada, solo me hizo un gesto con la cabeza. Pero la forma en que ella lo miraba, Chad hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Como un perro asustado mirando a su dueño. El equipo de Reyes allanó el edificio en menos de 48 horas. Pero cuando llegaron, el apartamento estaba vacío, limpio, sin huellas, sin objetos personales, sin pistas. Quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido, y sabían que alguien venía. Melissa sintió que el mundo se le escapaba de nuevo. Su hija había estado justo allí, y ahora volvía a estar desaparecida. Pero algo había cambiado. Ahora sabían. Ahora Steven sabía que lo buscaban. Ahora la cacería se había vuelto personal y el reloj avanzaba. El FBI reabrió oficialmente el caso 72 horas después de que Melissa entregara la grabación. No era una prueba concluyente, solo un video de 1 minuto y 23 segundos. Pero el miedo de las niñas era inconfundible. Y la frase, habla con papá a veces. Solo eso bastó para abrir lo que había estado sellado durante 5 años. La agente especial Lena Marsh fue asignada. Una mujer reservada, con instintos agudos y fama de resolver lo que otros no podían. No empezó con las pruebas. Empezó con la casa. Permaneció 15 minutos en la habitación de las gemelas, en silencio, observando los pósters, el viejo cesto de ropa, el libro escolar aún sobre el escritorio. Luego hizo una sola pregunta a Melissa. ¿Había alguien en quien tu esposo confiara y tú no? Melissa dudó. Steven, el mejor amigo de David, estaba siempre por aquí. Demasiado, sinceramente. Lena no parpadeó. ¿Notaste algo extraño en la forma en que se comportaba con las niñas? Melissa bajó la mirada. No exactamente, pero se quedaba mucho tiempo. Las miraba fijamente, abrazaba un poco, demasiado. Eso fue suficiente. Steven, que se había mudado 2 pueblos más allá, nunca había sido interrogado durante la investigación original. Ahora sí lo fue. Sonrió como si fuera un reencuentro. Les ofreció limonada a los agentes. Dijo que extrañaba mucho a las niñas. Afirmó que estaba con David la noche que desaparecieron, pero no recordaba dónde exactamente. Entonces Lena le pidió registrar su propiedad. Steven aceptó demasiado rápido. Registraron el granero, el cobertizo de herramientas, la casita de huéspedes al fondo. Nada. Excepto, en un estante de su estudio, había 7 cámaras antiguas, polvorientas. Una de ellas se parecía mucho a la Canon rosa de las gemelas. Ninguna tenía tarjeta de memoria. Esa noche Melissa no pudo dormir. Las voces de las niñas se repetían en su cabeza. Él habla con papá a veces. ¿Por qué David no había dicho nada? Llamó a Lena a la mañana siguiente. Necesito saber dónde está David. Lena guardó silencio. Melissa, David murió en 2017. Un accidente automovilístico. Solo un vehículo, en Idaho. Nadie reclamó el cuerpo durante 3 días. Melissa se quedó en shock. No tenía idea. Ni siquiera la habían contactado. ¿Por qué? Y si David ya no estaba, ¿quién quedaba para responder por lo que pasó? No podía explicarlo, pero en su interior algo cambió. Como si hubiese estado mirando a través de una niebla, y una sombra empezara a tomar forma. Pero aún no podía verle el rostro. Melissa había sido advertida. Revivir el trauma es como pelar capas de tu propia piel. Doloroso, crudo y revelador, más de lo que esperas. Pero después de aquel escalofriante video de Hannah y Sophie, ya no tenía el lujo de sentir miedo. En el momento en que entregó la tarjeta de memoria al agente Riley, el FBI reabrió el caso. Las niñas ya no eran solo un archivo trágico olvidado, eran un susurro esperando ser escuchado. Y así, la casa ya no estuvo en silencio. Los investigadores llegaban en oleadas, algunos con traje, otros con chaquetas marcadas como equipo de respuesta forense. Registraron la habitación, sacaron polvo de rincones que Melissa no había tocado en 5 años. Fotografiaron las paredes, se llevaron el cerrojo viejo de la ventana e incluso retiraron las rejillas de ventilación del suelo. Nada era demasiado pequeño, ningún detalle insignificante. Una mañana, Melissa observó desde el pasillo a una joven técnica escaneando la alfombra con una luz ultravioleta de mano. La chica se detuvo cerca de la esquina, junto a la mesita de noche de Sophie. «Hay algo», susurró.
Todos se acercaron. Apareció una mancha tenue, casi invisible, redondeada y estrecha, como la punta de una bota, orientada hacia dentro de la habitación. Una huella que no pertenecía a ninguna de las niñas. Riley se agachó junto a ella con la mandíbula tensa. La levantaremos, dijo. La enviaremos para comparar. Es vieja, pero tal vez tengamos suerte. El corazón de Melissa latía dolorosamente en su pecho. Había pasado por ese mismo lugar 1000 veces. ¿Cómo nunca lo notó? Esa noche, Melissa no durmió. La casa, ahora vacía de agentes, se sentía enorme y sospechosamente silenciosa. Cada crujido de la madera sonaba como una exhalación. Encendió todas las luces e hizo té que no bebió. Sus dedos flotaban cerca del teléfono, deseando llamar a alguien. A cualquiera. ¿Pero a quién le quedaba? David no había respondido su correo. No es que lo esperara, pero aún así se preguntaba dónde estaría. ¿Qué diría si viera el video? Si siquiera querría verlo. Justo antes del amanecer, se quedó dormida en el sofá. Un sueño liviano, sin sueños. Y cuando despertó, su bandeja de entrada tenía una sola respuesta. De David Walker. Asunto. El video. No sé qué decir. Lo siento. No tenía idea de que ellas se sintieran así. No sabía que le tenían miedo a él. Melissa se quedó mirando la pantalla, sin aliento. ¿Miedo a quién, David? Pero el mensaje terminaba ahí, sin aclaración, sin nombre. Escribió una docena de respuestas. Las borró todas. En su lugar, reenvió el correo al agente Riley con una nota corta. Él sabe más de lo que dice. La semana siguiente, el FBI amplió la investigación. Si las niñas sospechaban de alguien cercano a su padre, eso significaba que había que revisar a todos los hombres que David había traído a casa. Amigos, colegas, trabajadores. Riley empezó a compilar listas, solicitó registros telefónicos, historiales de tarjetas y cruzó nombres con investigaciones pasadas y bases de datos criminales. El nombre de Stephen Wallace apareció de inmediato. Socio comercial, amigo de larga data, copropietario de la extinta Walker & Wallace Property Solutions, sin antecedentes penales, sin denuncias registradas, pero los vecinos lo recordaban. Lo describían como demasiado amable con las niñas. Alguien que se quedaba un poco más de la cuenta después de las parrilladas. Una vecina, maestra jubilada, recordó algo extraño. Una vez vio a Steven estacionarse frente a la casa de los Walker tarde por la noche, en marzo de 2014, pocas semanas antes de que las gemelas desaparecieran. No salió del auto, solo se quedó allí, mirando la ventana del piso de arriba durante varios minutos antes de irse. Supuse que estaba revisando si David estaba, dijo. No le di importancia, pero fue raro. No tocó la puerta. Solo observó. Ese mismo día, Melissa recibió otro mensaje de David Walker. Asunto. Debes saberlo. Vi a Steven 2 noches antes de que desaparecieran las niñas. Tuvimos una pelea, algo personal. No sé si está relacionado, pero deberías saberlo. Eso fue todo. El equipo de Riley actuó rápidamente. Rastrearon a Stephen Wallace hasta una propiedad rural a las afueras de Klamath Falls. Una vieja cabaña familiar que había heredado y usaba rara vez. Con una orden judicial en mano, los agentes se dirigieron al lugar. La cabaña estaba casi vacía, suelos polvorientos, cortinas descoloridas, algunas herramientas viejas y cajas con trastos. Pero en una esquina del sótano, detrás de un montón de cajas, encontraron algo. Un cepillo de pelo rosa, de plástico barato y claramente reconocible. Melissa lo confirmó más tarde. Era de Sofía. Su nombre aún estaba rayado, apenas visible, en el mango. Los forenses extrajeron mechones de cabello rubio de las cerdas. Era real. Melissa se desplomó cuando se lo dijeron. No gritó, no lloró. Solo cayó de rodillas y se cubrió el rostro. Ellas habían estado allí. En algún momento habían estado en esa cabaña. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo Steven lo había ocultado tan bien? Mientras se realizaban las pruebas de laboratorio, el agente Riley ordenó una revisión forense de los registros de propiedad. La cabaña no estaba a nombre directo de Steven. Había sido adquirida a través de una corporación fantasma, registrada en una dirección de Wyoming donde Steven nunca había vivido.
Alguien había hecho grandes esfuerzos para que esa propiedad fuera invisible. Y entonces llegó una pista. Un hombre local que había trabajado como contratista en la cabaña llamó después de ver el caso en televisión. Recordó algo extraño durante una remodelación en 2014. Steven había solicitado una habitación de almacenamiento insonorizada en el sótano. Dijo que era para guardar equipo de casa, pero la sala no se usó para almacenar nada. Tenía una puerta con cerrojo, sin ventanas, y en el interior, marcas profundas de arañazos en las paredes, ahora desvanecidas por el tiempo. Esa noche, Riley se reunió con Melissa en la oficina del FBI. «Necesito que veas algo», dijo con un tono más suave de lo normal. En una sala privada, reprodujo un segundo video recuperado de la cámara rosa. Un clip más borroso. Sophie era quien lo sostenía esta vez. Se había grabado bajo una manta, a juzgar por la poca luz. Hannah susurraba. «Él está otra vez en el pasillo. Habló con papá. Creen que estamos dormidas, pero me miró por la rendija de la puerta. No me gusta». Melissa se tapó la boca. Había más. Dijo que quería mostrarnos su proyecto secreto. Que papá dijo que estaba bien, pero papá no nos preguntó. No queremos ir, pero tenemos miedo de decir que no. El video se cortó. Riley detuvo la reproducción. La voz de Melissa apenas era audible. Era él. Era Steven. Ahora el FBI tenía un nombre, una ubicación, pruebas. Pero Steven había desaparecido. Los vecinos no lo habían visto en semanas. Su teléfono estaba apagado, las cuentas bancarias sin tocar. Se había desvanecido, igual que Hannah y Sophie. Pero no sin antes dejar atrás el recuerdo de una sonrisa que Melissa recordaba demasiado bien. Una que parecía tan amigable, tan segura, pero que nunca lo fue. La lluvia había regresado por la mañana, suave, persistente y fría. Melissa estaba sentada en su coche, justo afuera de la oficina del sheriff de Elm Hollow, aferrada al volante como si pudiera sacarla de aquella tormenta. El sobre del laboratorio del FBI yacía en el asiento del pasajero, sin abrir. No había tenido el valor. Había llegado por mensajero la noche anterior. Decían que dentro estaban los resultados del equipo forense de Cuántico. Las pruebas realizadas al pequeño fragmento de un guante de cuero encontrado atascado bajo la estructura de la cama de Hannah, y lo que pudieron recuperar de la tarjeta de memoria de la cámara rosa de las gemelas. Pero Melissa no estaba lista. Aún no. Había esperado 5 años, ¿qué importaban unos minutos más? Exhaló con fuerza, agarró el sobre y salió al rocío. Dentro, el agente Grant la vio y se levantó antes de que siquiera llegara al mostrador. «Te estaban esperando», dijo en voz baja, señalando hacia el fondo. Melissa lo siguió por el pasillo, pasando por paredes que aún colgaban carteles de niños desaparecidos. Los rostros de sus hijas habían estado allí alguna vez. Por un instante fugaz, recordó cómo se sentía esperar que cada coche que pasaba llevara a Hannah y Sophie en el asiento trasero. El agente Miller y la detective Hayes ya estaban sentados en la sala de informes. Papeles esparcidos sobre la mesa, como la autopsia de un caso muerto hace mucho tiempo. «Hicimos la prueba de ADN al fragmento del guante», dijo Miller sin rodeos. «No coincide con nadie en el Registro Nacional de Delincuentes, pero sí obtuvimos una coincidencia familiar». Melissa se inclinó hacia adelante. Su corazón parecía haberse detenido a la mitad de un latido. Hayes continuó. «Hay un 65% de coincidencia con David Pierce, tu ex esposo». Melissa parpadeó. «¿David?» Su voz se quebró. «Él no está en el sistema. ¿Cómo puede ser?» «No él exactamente», dijo Miller, «sino alguien muy cercano. Un hombre, posiblemente un hermano o un primo». Melissa contuvo la respiración. David era hijo único. Nunca hablaba de primos. Los agentes intercambiaron una mirada. «Entonces hay una persona de la que debemos hablar», dijo Hayes con suavidad. «Stephen Holloway». El rostro de Melissa palideció. «¿Stephen? Eso es ridículo. Fue el mejor amigo de David. Estuvo en nuestra boda». Miller asintió. «Y según tu declaración original, era un visitante frecuente. Iba seguido, incluso a veces se quedaba a dormir». Melissa sintió el estómago hacerse un nudo. «¿Están diciendo que Stephen tuvo algo que ver con esto?» «No lo sabemos», respondió Hayes. «Pero el fragmento de cuero
Coincide con un par de guantes registrados a su nombre en un caso de robo en 2012. En aquel entonces fue exonerado, pero los guantes se almacenaron como evidencia. Mismo modelo, mismo patrón de costura, misma rasgadura en la costura de la muñeca. La boca de Melissa se secó. Pero eso fue hace años. También lo fue la desaparición de tus hijas, dijo Miller. La tormenta afuera se había convertido en aguanieve. Melissa caminó lentamente hacia su auto, el sobre aún apretado en su mano. No recordaba haber manejado hasta casa, solo que sus manos temblaron durante todo el trayecto. Cuando llegó a su entrada, no entró. En cambio, se quedó sentada, mirando a través del parabrisas hacia la ventana de lo que solía ser la habitación de Hannah y Sophie. Pensó en aquel viejo video, el que las niñas grabaron la noche en que desaparecieron. A veces habla con papá, había susurrado Hannah. Dice cosas raras. Él, no papá, alguien más, alguien que conocía a David, alguien que había estado lo suficientemente cerca como para volverse parte del paisaje. Melissa no durmió esa noche. Hurgó en álbumes antiguos, foto tras foto de Steven y David hombro con hombro. Asados, fiestas de cumpleaños, incluso un viaje de campamento, donde Steven llevó a las niñas a pescar mientras David dormía en la hamaca. ¿Hubo señales? ¿Miradas demasiado largas? ¿Una sonrisa que no llegaba a los ojos? Al amanecer ya había tomado una decisión. Volvió a la oficina del sheriff. Esta vez no como una madre en duelo, sino como alguien dispuesta a luchar. «Quiero ver a Steven», le dijo al agente Miller. Él la miró, evaluando su determinación, y luego asintió. Stephen Holloway seguía viviendo en Oregón, pero se había mudado al norte, a una propiedad estilo cabaña cerca de la costa, aislada, tranquila, al final de un camino de tierra privado, rodeado de pinos que parecían no haberse movido desde el siglo XIX. Miller, Hayes y un equipo forense obtuvieron una orden para registrar la propiedad. A Melissa no le permitieron acompañarlos, pero se quedó en la sala de espera de la comisaría, con la vista clavada en el reloj de pared, el corazón golpeando en su pecho cada segundo que pasaba. A las 2:14 de la tarde, el agente Miller llamó. «Encontramos algo», dijo. «Lo llevaremos a interrogatorio». Melissa no preguntó qué habían encontrado. No quería saberlo aún. Necesitaba ver el rostro de Steven primero. Steven se sentó en la pequeña sala de interrogatorios como si fuera una cita con el dentista. Molesto pero no asustado. Melissa observaba desde detrás del vidrio unidireccional, brazos cruzados, nudillos blancos. «¿Alguna vez estuviste en la habitación de las niñas, Steven?», preguntó Hayes. «Claro», respondió Steven. «Un par de veces. Dejé regalos de Navidad, ese tipo de cosas». «¿Alguna vez te sentaste en sus camas?». Steven frunció el ceño. «No lo recuerdo». «¿Recuerdas haber tenido un par de guantes negros de piel de ciervo?». «Sí, hace años. Los perdí». Hayes deslizó una foto sobre la mesa. Una imagen del fragmento desgarrado. La boca de Steven se contrajo. «Curioso», dijo Hayes. «Encontramos el resto en tu taller, enterrados bajo aislamiento en el ático, junto a un calcetín rosa». Steven no parpadeó. «Puedes encontrar un calcetín en cualquier parte. No con el ADN de Sophie». Steven guardó silencio, y luego sonrió. Una sonrisa torcida, lenta. «Demasiado tarde», susurró. «Nunca las encontrarán». Las rodillas de Melissa se doblaron. Se desplomó en la silla detrás de ella. El pecho agitado. La visión borrosa. El agente Miller la sostuvo del brazo. «Sáquenlo de ahí», ordenó. Esa noche Melissa estaba de pie fuera de la cabaña de Steven, mientras el equipo forense peinaba la propiedad. No le permitieron cruzar el perímetro, pero no le importó. Estar cerca del último lugar conocido donde él había estado, donde quizás sus hijas habían estado, era suficiente. Los perros ladraban a lo lejos. Uno de los oficiales gritó. Habían encontrado algo. ¿Pero qué? Melissa miró hacia la línea de árboles, con el corazón atrapado entre el miedo y la esperanza. ¿Sería este el final, o solo otro capítulo cruel en una pesadilla interminable? Melissa se sentó en silencio frente al agente Hartley, sus dedos aferrados al asa de su bolso como si fuera un salvavidas. El video le había dejado más preguntas que respuestas.
esa imagen parpadeante de sus hijas, su Hannah y Sophie, acurrucadas por el miedo, susurrando sobre alguien que las observaba. Y luego, el nombre. Steven. El viejo amigo de David, prácticamente familia. No podía ser. Harley se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. Melissa, ¿Steven tenía acceso a tu casa en 2014? Ella asintió. Él estaba en nuestra casa a menudo, sobre todo durante esa primavera. Él y David trabajaban en algún proyecto conjunto. Ni siquiera recuerdo cuál. Bien fuera bienes raíces o algo así. ¿Y confiabas en él? Sí, dijo Melissa, y luego vaciló. Al principio sí, pero al reflexionar, hubo momentos en que hacía comentarios a las niñas. No era algo inapropiado exactamente, solo extraño, y David siempre lo descartaba. Harley tomó nota. Revisaremos sus finanzas y registros de viaje. Dijiste que se mudó de estado. Sí, David mencionó que se trasladó a Idaho. Compró unas tierras cerca de la frontera. Después del divorcio, nunca volvimos a hablar. La mirada de Harley se endureció. Lo encontraremos. Esa noche Melissa no durmió. La casa crujía con el viento, o con el tiempo, o con la memoria. Se sentó en el suelo de la habitación de las niñas y reprodujo de nuevo el video. El clip de 1 minuto y 23 segundos. Las voces nerviosas y sinceras de las niñas. La manera en que Sophie tocaba la muñeca de Hannah justo antes de que el video terminara, como si intentara mantenerla en su sitio, como si percibiera algo justo más allá del lente. Se preguntaba, ¿por qué lo grabaron? ¿Planeaban mostrárselo a ella? ¿O era un mensaje en una botella, desesperado? Melissa cerró la tapa del portátil. Su cuerpo vibraba con rabia y esperanza. Había llorado la pérdida de sus hijas durante 5 años. Ahora algo se había abierto. Quería respuestas. Quería venganza. Mientras tanto, Harley y el grupo de trabajo indagaban más en el pasado de Stephen Caldwell. Lo que salió a la luz fue perturbador. A finales de abril de 2014, apenas días después de la desaparición de las gemelas, Steven transfirió una gran suma de dinero, casi $40,000, a una cuenta en efectivo. Un día después, firmó la venta de su propiedad en Portland y desapareció. Su teléfono fue desactivado y su negocio se disolvió silenciosamente. No solo se mudó, dijo Harley en una llamada nocturna con Melissa. Desapareció. El rastro condujo a Idaho, a un área boscosa remota cerca de Elk River. Muy poca población. Mapas satelitales mostraban una cabaña aislada, construida a la vera de un antiguo camino maderero. Sin vecinos en un radio de 1 kilómetro. Solo árboles, niebla y senderos olvidados. «Vamos para allá», anunció Harley. Tardaron 2 días en obtener la orden y otro día en reunir al equipo. Melissa no debía conocer los detalles, pero Harley rompió el protocolo y la llamó de todos modos. «Si están allí», dijo en voz baja, «los traeremos a casa». Ella no preguntó quiénes eran ellos. No pudo. No todavía. La cabaña resultó tal como prometían las imágenes satelitales. Pequeña, marrón, camuflada por el tiempo. Los árboles la rodeaban como centinelas. No había coches ni señales de vida. Pero había algo más. Un contenedor metálico semienterrado detrás de la propiedad. El equipo se acercó en silencio. Armas desenfundadas, sin detectar movimiento en el interior. La cabaña estaba desbloqueada, polvorienta, deshabitada, pero curiosamente vivida. Latas caducadas en la despensa, ropa en los cajones. Un calendario en la pared detenido en junio de 2015. En la habitación de atrás hallaron una puerta cerrada con marcas de arañazos en el suelo. «Almacenamiento», susurró alguien. Harley jadeó mientras forzaba la cerradura. Dentro, una escalera descendía a la oscuridad. El sótano era frío, silencioso, hasta que un zumbido bajo y mecánico emergió. Un generador. Llegaron al fondo y vieron una camilla solitaria, una mesa de metal, cadenas ancladas a la pared y un reproductor de VHS que aún vibraba, aún caliente. Sobre la mesa reposaba un montón de cintas etiquetadas a mano, docenas de ellas, con fechas desde 2014 hasta 2017, algunas marcadas solo con iniciales. El corazón de Melissa casi se detuvo al sostener la cinta rotulada HS final.
No hizo falta preguntar qué significaba. El horror se volvió real. De vuelta en la oficina central, revisaron las cintas en estricto silencio. Algunas estaban dañadas, otras en blanco, pero unas pocas mostraban destellos. Dos niñas, Hannah y Sophie, vestidas con ropas distintas, peinados distintos, demacradas, en silencio, vivas. Las grabaciones llegaban hasta finales de 2016. La última imagen mostraba a Sophie, más delgada, aferrada a un oso de peluche desgastado, mirando la cámara con la mirada vacía. Hannah permanecía junto a ella, inmóvil. No había sonido ni indicios de lo que ocurrió después. Aquella noche, Harley visitó a Melissa en persona. «Están vivas», le susurró. «Al menos hasta 2016». Melissa sintió una mezcla de esperanza y agonía. «¿Dónde están ahora?». Él negó con la cabeza. «No lo sabemos. Steven volvió a desaparecer en 2017. Pensamos que puede haberlas llevado consigo, o algo peor». Melissa no pestañeó. «Quiero ver las cintas». Más tarde, sola en la sala de visualización, pulsó play. Allí estaban sus niñas, cambiadas, pero todavía sus hijas. Observó hasta que el pecho le doliera, hasta que la pantalla se nublara con sus lágrimas. Entonces vio un detalle diminuto al fondo, un reflejo. En una de las cintas, un espejo captó el perfil de un hombre. Breve, borroso, pero reconocible. No era David, era Steven. Y algo hizo clic en su mente. Rebuscó en viejos álbumes de fotos, un picnic de 2013, una barbacoa del 4 de julio, y amplió la imagen. Ahí estaba él, Steven, demasiado cerca de Sophie, una mano en el hombro de Hannah. ¿Cómo no lo había visto antes? Llamó a Harley al instante. «Hay más», dijo. Creo que nos estaba observando mucho antes de que desaparecieran». Harley no dudó. «Seguiremos investigando. No hemos terminado». Melissa miró el video en pausa, sus hijas congeladas en el tiempo. En algún lugar allá afuera, las respuestas esperaban, y ella no se detendría hasta encontrarlas. «Dime todo». Steven Marlowe fue llevado a declarar esa misma tarde. Aún no era una detención formal, ni siquiera estaba registrado como sospechoso, pero algo en su comportamiento levantó las alarmas desde el momento en que se sentó frente a Ramírez. Sonreía con demasiada facilidad, reía con excesiva rapidez. Cuando le preguntaron por David, respondió con elogios vagos. «Un gran tipo, de verdad. Tiempos duros, claro, pero éramos como hermanos». Al preguntarle dónde estuvo la noche del 21 de abril de 2014, sus respuestas vacilaron. «En casa, creo, quizá trabajando en la cabaña. Mi exesposa lo recordará». Y al hablar de las gemelas, bajó la vista. Niñas preciosas, simplemente preciosas. Esa pausa, apenas un instante demasiado largo, fue suficiente para que el equipo de Ramírez profundizara. Consultaron antiguos registros de propiedad. Steven era propietario de un trastero en otra localidad. Una de las unidades había pasado a su nombre solo 4 días después de la desaparición de las gemelas. El papeleo era impecable, demasiado impecable. Esa noche allanaron la unidad. Muebles, cajas de trastos diversos. Nada remarcable hasta que descubrieron una pared falsa al fondo. Tras ella hallaron una vieja maleta. Dentro había 2 collares de plata a medida, grabados con los nombres Hannah y Sophie. Ramírez llamó a Melissa en persona. Las piernas se le doblaron. El hallazgo convirtió a Steven de testigo en principal sospechoso. El FBI no actuó de inmediato. Necesitaban una trampa, un plan a prueba de fallos en un tribunal. Mientras tanto, Melissa cayó en un estado de semi-inconsciencia. Repasó viejas fotos, recibos antiguos. Recordó cómo Steven siempre se ofrecía a ayudar a David con arreglos en la casa. Cómo una vez reparó el cerrojo roto de la ventana de las gemelas. Cómo se ofreció a cuidarles cuando ella tenía que hacer recados. Los recuerdos se mezclaban con sospechas. Entonces llegó el segundo avance. Un técnico del FBI, analizando los archivos de la cámara recuperada, logró extraer metadatos de un vídeo corrupto. La imagen era irreparable, pero el audio sí pudo rescatarse. Un clip de 6 segundos con voz de varón. «Prometiste que no dirías nada. Me mentiste». Luego la voz de Hannah. «Teníamos miedo.
Sophie, por favor, no. Un ruido fuerte y silencio. El audio fue rastreado con software de análisis de voz. No era David, era Steven. El FBI esperó a tener certeza. Rastrearon sus movimientos durante 5 días. Luego, al salir de una área de descanso en la I-84, un equipo táctico lo interceptó. La detención fue rápida y silenciosa. En su camioneta hallaron la guantera llena de identificaciones con múltiples alias, un teléfono desechable y un llavero con un dije grabado. Para las niñas por siempre. Steven no se resistió. No habló hasta el interrogatorio. Ramírez reprodujo el clip de audio. Steven se inclinó, sonrió y susurró. No gritaron. Cuando Ramírez le comunicó esto a Melissa, ella se rompió. No solo por el dolor, sino por la furia, porque sabía que algo seguía sin encajar. ¿Y David? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca volvió? Entonces llegó la bomba final. Una pista anónima, enviada por línea cifrada al despacho del FBI, afirmaba conocer la verdad. Si queréis toda la historia, buscad bajo la cabaña. La cabaña de Steven, la que dijo que renovaba, la que mencionó de pasada durante el interrogatorio. Legalmente la propiedad estaba a nombre de una empresa pantalla, en un lugar remoto. Aquella noche enviaron un equipo de búsqueda. A Melissa no se lo dijeron hasta después. Hallaron un espacio de rastreo bajo los cimientos, sellado con hormigón. Descubrieron restos, 2 esqueletos infantiles y un tercero, de un hombre adulto. Los registros dentales lo confirmaron. Era David Pierce. Melissa dejó caer el teléfono al escucharlo. No pudo moverse, no pudo respirar. Sus hijas habían muerto. Su marido había sido asesinado. Y el hombre en quien más confiaban los había enterrado a todos bajo una mentira. Melissa se plantó al borde del claro donde la cabaña había sido demolida semanas antes, tras recuperar los restos. El suelo quedaba en silencio, marcado por la tierra rojiza y raíces rotas. Solo el viento se movía, susurrando los nombres que ella no había pronunciado en días. Hannah, Sophie, David. Sin ceremonia, sin cámaras, sin periodistas, solo 3 cruces blancas alineadas, con sus nombres escritos en marcador negro, porque Melissa aún no podía costear lápidas. El sol atravesó los árboles, derramando calor sobre el suelo, y por un segundo, ella imaginó a sus hijas corriendo de nuevo, descalzas, riendo, persiguiéndose como en el patio trasero. David estaba allí también, brazos abiertos, a salvo, entero. Pero la imagen se desvaneció. Solo quedó el silencio y la verdad. Steven fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca confesó por qué lo hizo. El affair, los celos, las mentiras. Quizá todo colapsó en un momento de furia. Pero Melissa dejó de preguntar por qué. Algunas cosas no están destinadas a ser respondidas. Lo importante ahora era recordar a sus niñas tal y como fueron. Mantuvo su habitación intacta, pero la convirtió en un refugio para las familias de niños desaparecidos. Un espacio donde sentarse, llorar y respirar. Creó un fondo con los nombres de Hannah y Sophie para apoyar a quienes atraviesan la angustia de no saber. Y cada 21 de abril se sienta junto a su ventana, pone la melodía de piano que solían amar y contempla las estrellas. Dicen que suenan más fuerte. Ahora ella siempre las escucha, porque sus voces nunca se han apagado realmente.